Damos inicio al último panel, que está integrado por el doctor Mario Félix Bruno, profesor titular de la Cátedra de Oncología de la Asociación Médica Argentina y presidente de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. También nos acompaña el doctor Daniel Chávez, médico clínico, docente de bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Morón y miembro del Consejo Académico de Ética en Medicina. Doctor Bruno tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y poder estar junto con ustedes. ¿Podemos pasar la primera diapositiva? Bueno, el tema que nos convoca hoy en esta mesa redonda, derecho a la autonomía y deber de información, dado la actividad que yo desarrollo, que es oncología fundamentalmente, y vamos a relacionar las modificaciones propuestas con lo que establecieron los mismos pacientes. Esto en el año 2003, hacia 1990, las sociedades de cancerología, en principio del Mercosur, se asociaron formando una federación que se llamó Federación de Sociedades de Cancerología del Mercosur, después se agregó Chile, después se agregó Bolivia, y bueno, últimamente desde el año pasado se ha ampliado todo Sudamérica bajo la presidencia de Brasil, y entre las cosas que se hicieron en el año 2003 se reunieron aquí en la Argentina 10 entidades relacionadas con cáncer, como se llamaba Instituto Esteves, vivía el profesor doctor Esteves, el ALSEC y 10 instituciones apostar a la vida, y entre ellos los mismos pacientes orientados por los profesionales establecieron los que consideraban sus derechos. Y entonces vamos a comparar esto con las modificaciones del código y ver qué falta o qué nos falta o en qué estamos. Derecho a saber es lo primero que los pacientes pusieron como el decálogo. Dosificar la información diagnóstica en cada consulta, incluyendo las posibilidades terapéuticas con información al entorno, respetando el derecho a no saber. Es decir, que tiene derecho a saber y no a saber, no obligarlo a darle un diagnóstico si es que el paciente no quiere conocerlo, ¿no? Derecho a ser informado verazmente. El médico, establecieron ellos, deberá hacerlo con claridad, sin dejar de ser veraz, lo hará cuidadosamente de acuerdo a la historia personal de cada paciente, a su sensibilidad y a su idiosincrasia. Esto llevó todo un día el trabajo de cada una de las entidades hasta poder conseguir este resumen de lo que ellos pensaban. Derecho a ser respetado como persona y que se respete su fe. Ser respetado como paciente sin sufrir discriminaciones. El respeto por la fe permitirá encontrar un sentido por aquello que humanamente parecería no tenerlo. El cuarto derecho, auspiciado por los mismos pacientes, dice derecho a acceder a los medios para curarse, es decir, recibir el tratamiento que le brinde las mayores posibilidades de cura con los menores efectos adversos. Esto no siempre, lamentablemente no siempre se cumple por disponibilidad o por otras situaciones que ocurren, pero bueno, todos los pacientes en las mismas condiciones deberían poder recibir los mismos tratamientos. El derecho a elegir implica la elección del camino a tomar a través de una adecuada información. ¿Qué alternativa tiene el paciente? De repente, por ejemplo, alguien no quiere ser operado y dice, ¿y si no me quiero operar, qué otras cosas puedo hacer? E informar correctamente para que el paciente pueda tomar correctamente la decisión, ¿no? Yo siempre recuerdo a quien fue nuestro maestro, el profesor Esteves, cuando hablaba de las mal llamadas medicinas alternativas. Él hablaba, dice, alternativa es, si yo quiero ir a Mar del Plata, ponía este ejemplo, puedo ir por la ruta 2 o por la ruta 11 y llego al mismo destino. Entonces, alternativa parecería que su nombre lo está diciendo que se llega al mismo destino, y esto no es realidad. Esto, como cualquier tratamiento de probada eficacia, el paciente tiene que poder elegir, pero sabiendo qué es lo que elige, ¿no? Derecho a ser educado en la prevención. Es decir, parecería increíble que el mismo paciente diga que quiere prevenir, pero primero a la aparición de otro tumor o del mismo tumor o de nuevos tumores. Y esto se hace
por ejemplo, alguien que ha tenido, vamos a poner un ejemplo, cáncer de mama con ganglios tomados, tiene la posibilidad de que esa enfermedad vuelva, aunque se haya operado y se hayan sacado los ganglios. Entonces el derecho a ser educado de cómo prevenir para que esto no vuelva, ¿no? Quizás un ejemplo gráfico lo puedo dar con un sacerdote muy amigo, fumador 30, 40 cigarrillos diarios, tuvo un cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga relacionado íntimamente con el tabaquismo, se opera, se hace una neovejiga, una gran operación, control su intestino, resección completa de la vejiga y sigue fumando. Y después apareció un cáncer de pulmón. Y bueno, uno trata de educarlo y decirle, mire, no siga fumando, pues va a aparecer esto u otra cosa, ¿no? Y este es un ejemplo del cual uno, siendo paciente, puede evitar la aparición de otros tumores o ser educado para tratar de conseguir que ese mismo no reaparezca. Nos salteamos uno. Derecho a vivir y morir con dignidad. ¿Qué significa esto? Contar con el complemento del entorno, el soporte psicológico necesario para vivir con dignidad la enfermedad, evitando el ensañamiento terapéutico que permita, llegado el caso, que el paciente culmine sus días acompañado de sus seres queridos. Y esto va porque hacia fines del 1900 todavía el paciente que estaba mal oncológicamente, en un estadio terminal, se lo internaba, de repente con el encarnizamiento terapéutico, poniendo terapias que no iban a ayudar absolutamente en nada, o internándolo y aislando al paciente de sus seres queridos que tienen horarios de visitas, limitaciones, no pueden estar con el paciente, que en su momento de muerte es tan importante como el momento de nacer. Es decir, compartirlo con sus seres queridos en su lugar que siempre vivió, con sus cosas, porque la internación tiene un sentido, y este sentido pasa por poder hacer algo que no se puede hacer en la casa. Con un paciente terminal, para aliviarle el dolor o para cualquier otra sintomatología, no es necesario que esté internado, y esto lo entienden y ellos mismos lo pedían. 8, derecho a la intimidad y a la confidencialidad, que es derecho a un lugar, tiempo y espacio físico donde se preserve su dignidad como ser humano suficiente. Esto es que no se esté difundiendo su enfermedad. Ustedes ven, no sé, alguien de los medios padece algo y ya inmediatamente se sale a difundir qué es lo que tiene, qué no tiene o qué se puede deducir de lo que tiene. Bueno, ellos están pidiendo derecho a que esto sea algo propio de ellos. Derecho a que se cuide su familia. Esta deberá conocer las implicancias de la enfermedad. La explicación debe estar dada a los familiares y al paciente, acompañado con afecto y comprensión. Y el último decálogo hecho por los mismos pacientes, a no ser discriminado en su trabajo. El paciente curado de cáncer, porque crean o no, el cáncer es prevenible y es curable. El asunto es diagnosticarlo oportunamente o tomar las medidas de prevención. Si uno está con el miedo y consulta tarde, deja de ser curable. No deberá ser discriminado en sus tareas laborales, permitiéndosele retornar a las mismas sin necesidad de ocultar la naturaleza de su enfermedad. Esto, si alguien en este momento se propone un trabajo y dice tuve cáncer, bueno, no lo toman a ningún lado, por las dudas que vaya a tener algo y el prestador tenga que pagarle la situación de lo que ha tenido de la enfermedad. Esto y muchas otras cosas, ¿no? Hoy tuve la suerte de ver en el hospital una chica de 30 y pico de años que la atendimos hace 8 años y el primer día me dijo, doctor, yo quiero quedar embarazada. Bueno, la tratábamos, quedó pelada, se le cayó todo el pelo, todo bien. Ahora viene con un pelo muy largo y hoy le paramos el tamoxifeno para que pueda quedar embarazada. Es una decisión que había tomado antes del tratamiento. Así que esto, el hecho de no discriminar, y la Federación de Sociedades de Cancerología creó el primer sábado de septiembre como el Día del Paciente Oncológico. En este momento se celebra en todo América del Sur, y la primera que hicimos fue contra la discriminación, y fue una marcha en bicicleta desde hace 17 años atrás, desde el Parque Centenario, desde el Rosedal recién inaugurado a Parque Centenario, donde nos esperaba el ministro, el obispo a dar la bendición, y era el hecho de que el paciente podía hacer lo mismo que los demás, ¿no? Pacientes que se habían hecho quimioterapia el día anterior venían en su marcha en la bicicleta, médicos del ROFO, gente que estaba en el Rosedal se enteró de qué se trataba y siguió esta marcha, que era contra la discriminación que se puede hacer al paciente. Esto es lo que establecieron los pacientes. ¿Qué es lo que tenemos en las reformas del Código Civil y Comercial?
o en el proyecto, no en la reforma. Vamos a referirnos específicamente al tema de salud. El artículo 59 habla de consentimiento informado para actos médicos e investigaciones, pero para actos médicos. Entonces, buscando cuidar al paciente, esta modificación del código dice que nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento, excepto disposición legal en contrario. La disposición legal es que uno de repente no esté en condiciones de poder tomar decisiones, que no tenga la edad suficiente, etcétera. Pero en principio todos deberían estar informados. ¿Y qué es el consentimiento informado? Que es lo que habilita a que el médico pueda actuar y hacer la terapéutica propuesta con el consentimiento del paciente. Es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir la información clara, precisa y adecuada respecto a su estado de salud. Más o menos ustedes están viendo que muchas de las cosas se están superponiendo a lo mismo que dicen los pacientes con otras palabras. Al procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos. Yo lo voy a operar, le voy a hacer quimio, le voy a hacer rayos, le voy a hacer inmunoterapia, los nuevos medicamentos, pero especificar cuál es el objetivo y los beneficios esperados del procedimiento, que es lo que puedo estadísticamente, digo porque 2 más 2 no es 4 en medicina, pero qué es lo que la lógica hacia dónde apunta con los tratamientos. Sigue la modificación del código en el punto D, dice los riesgos, molestias y efectos adversos que probablemente va a tener el paciente, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos. Lo mismo que decíamos, el paciente tiene que elegir el tratamiento, acá está diciendo que hay que explicar qué procedimientos alternativos hay, los riesgos de cada uno, beneficios, perjuicios en relación con el procedimiento propuesto. Y punto F, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto de los alternativos especificados. Porque el paciente puede tomar la decisión de no tratarse. Y dice, bueno, ¿qué pasa si no me trato? Hoy también, en la mañana en el hospital, tuvimos un paciente que hoy llegó con un diagnóstico, con un PET, de una localización única en el pulmón, de una lesión que suponemos que es un primitivo de pulmón, con un ganglio en el mediastino, y él venía con la idea de no operarse. Entonces había ido al Hospital Tornul, donde existe un excelente servicio de cirugía, no le gustó porque le dijeron, mire, se va a tener que operar, y él entendió, tengo alto riesgo de esto, el otro dijo, no, yo al Tornul no vuelvo más. Hoy le dije, mire, es el mejor lugar donde puede ir, mi sugerencia es que usted haga la cirugía porque tiene 80% de posibilidad de curarse sacando esto, ¿y qué pasa si no lo hago? Bueno, si no lo hace, puede hacer radioterapia, puede hacer quimioterapia, pero no es curable. Dentro de un año la enfermedad se va a desarrollar otra vez y después ya no se puede operar. Tenemos que explicarle con claridad, con buenos términos, sin agresividad, y explicándole siempre con un mensaje esperanzador, explicándole cuáles son las alternativas del paciente. Es cosa que vivimos en el área oncológica todos los días. El punto G del consentimiento informado de este capítulo dice que en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, de alimentación, de reanimación. Estamos hablando de todo este encarnizamiento terapéutico, habla esta reforma del código, o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado o tengan por único efecto la prolongación del tiempo de este estadio terminal irreversible e incurable. Esto coincidieron los pacientes, coincidimos los médicos que hacemos oncología, bueno, y el código lo dice. Y el otro punto dice el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento. Cuando dice está fuera de tratamiento es mentira, está fuera de tratamiento oncológico, pero no de tratamiento. Al paciente hay que ayudarlo a aliviar su sintomatología, aliviar el dolor, las náuseas, la diarrea, la deshidratación o lo que fuera, para que tenga una muerte digna. Habíamos hablado de muerte digna. Si el paciente no está en condiciones físicas o psíquicas, esto es otro de los puntos que se desarrollan hablando del consentimiento informado, para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica
ni la ha expresado anticipadamente, porque uno puede dejarlo por escrito, el consentimiento puede ser otorgado al representante legal, al cónyuge, al conviviente, el pariente o el allegado que acompaña al paciente. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objetivo evitar un mal grave al paciente, ¿no? Y esto del consentimiento yo lo he vivido años atrás con un médico excelente, el doctor Cerro Valle, un médico formado con fino quieto, de una habilidad quirúrgica. Operó una chica con un abdomen semiagudo y se encontró con un cáncer de ovario diseminado, ¿no? Y él no había preguntado al paciente, una mujer de 22, 23 años, que existía la posibilidad de sacarle el útero, pero no se esperaba en los ovarios, que era la cirugía indicada. Y la volvió a cerrar, con toda la disyuntiva, pero con una condición ética, porque no había hablado con la paciente, ¿no? Tuvimos la suerte después, bueno, le hicimos quimioterapia, se redujo toda la lesión, se operó y hoy vive casi 20 años después. Bien, pero era la condición de no se había hablado con el paciente y se tomó la decisión de respetar esto de la decisión del paciente, que iba a quedar estéril para el resto de la vida. Adoptó 2 hijos, lleva una vida feliz, se casó. Los derechos, esto entonces hicimos un resumen de lo que pensaban los pacientes de por sí, que lo transmitieron en su decálogo de los derechos del paciente oncológico, y qué coincidencias o no existen en este proyecto de reforma del Código Civil. Entonces lo que yo encontré que no estaba previsto es hacer educado en prevención, en ningún momento se habló en el Código de la parte de prevención, a vivir y morir con dignidad. En realidad, cuando se expresa del no encarnizamiento terapéutico y de la decisión que puede tener cada paciente, en parte está. No se habla en ningún momento de la intimidad y confidencialidad que requieren los mismos pacientes. En ningún lugar existe esto de que se cuide a su familia, porque una de las cosas que pasan por la cabeza del paciente, especialmente si es gente joven, tienen hijos chicos, qué es lo que va a ocurrir con su familia, y a no ser discriminado, bueno, tampoco aparece en el código. Esto me pareció que enfocarlo de esta forma, que es lo que hay coincidencia, que es lo que falta, es un poco lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muy bien, voy a mostrar cuál es el proyecto de mi exposición para ser ordenados. Primero hablaré de una breve introducción acerca de la autonomía y su concreción, que es el consentimiento informado de las directivas anticipadas, los textos normativos y las leyes, y pondré especial énfasis en los análisis de artículos del proyecto de la reforma, sobre todo del 59, 60, 61 y 94. Plantearé problemas y contradicciones y haré propuestas. Y finalmente mostraré algunas situaciones clínicas, porque todos sabemos que finalmente todo se resuelve al lado de la cama del paciente. Más allá de los filósofos, los abogados y los médicos, todo termina en el paciente. Este título es la invención de la autonomía. Quiere decir que muchos de los conceptos que aquí se han hablado y que plantean controversias porque son constructos. La persona es un constructo, la dignidad es un constructo, el ensañamiento terapéutico también, porque no está delimitado, y la autonomía también es un constructo. Y este libro, que tal vez la invención de la autonomía, que es del 2009, que debe ser uno de los análisis más exhaustivos sobre el concepto de autonomía, plantea unas etapas que como constructo humano sufrió la autonomía, que es el político, representado por Platón en la República, digamos, que decía que el paciente que no cumple ninguna función en la polis no debe recibir cuidados. El ontológico, que es el kantiano, que es donde se presentó el punto de inflexión histórico acerca del concepto de autonomía, donde la autonomía pasó a ser no ya heterónoma dependiendo de la religión o del Estado, sino propia del individuo como autolegislador. Por supuesto, la crítica a Kant es que la autonomía era un concepto a priori, aislado del contexto social y cultural. El jurídico y finalmente el bioético. Cada uno tiene su correlato en medicina, porque el derecho, la filosofía y la medicina han seguido etapas similares. ¿Quién representaba la etapa del político? Galeno, que decía que el paciente tiene que obedecer.
el Estado, la Iglesia y el médico eran, y la religión, no la Iglesia, el Estado, la religión y el médico eran los que detentaban el poder. En la época de Kant había un doctor, John Gregory, que ya decía en el 1750, quien paga manda y quien cobra obedece, hablando de los médicos. Todos tienen derecho a su libertad y el paciente también. Con respecto a lo jurídico, la tradición, el concepto de autonomía y de consentimiento informado surgen sobre todo del mundo anglosajón, de Stuart Mill. Stuart Mill, que decía que todos tenemos derecho a reinar sobre nuestro propio cuerpo en su tratado sobre la libertad. Y finalmente, el concepto bioético que siguió a la jurisprudencia americana. El concepto, acá el tema es la autonomía, pero en bioética, dentro de los 4 principios consagrados por Belmont, de los cuales la autonomía es uno de ellos, la autonomía es un valor básicamente anglosajón. Y dentro de la bioética está virando desde la autonomía a la justicia. Y dentro de estos 4 principios de bioética hay un movimiento también que va desde la ética de los 4 principios, lo que llama el principialismo, hacia la ética de la virtud y la ética del cuidado que aquí se mencionó varias veces. La jurisprudencia americana, anglosajona mejor dicho, evolucionó desde el delito de agresión al derecho de la integridad corporal, al derecho a la información y al derecho a la privacidad y a ser dejado a solas, como si fuera esto una suerte de progreso moral que se ha ido dando y que ha ido acompañando la bioética, por supuesto, desde que la bioética se creó, porque esto del delito de agresión son desde anterior a 1914. ¿Qué textos normativos, que algunos de ellos se han mencionado, que hablan del derecho a la autonomía y del deber de información? La Carta de Derechos del Paciente de 1973, el informe Belmont que acabo de mencionar, la Ley Federal de Autodeterminación del Paciente de 1991, que consagra el derecho a aceptar o rechazar tratamientos y a elaborar directivas anticipadas, que es parte de nuestro tema. Las directivas anticipadas también han seguido una evolución en consonancia. En 1967, el abogado Luis Kuttner por primera vez habla de las directivas anticipadas y establece el derecho de los pacientes a establecer estos mandatos previos. En 1976, la Ley de Muerte Natural de California, y en 1991, la Ley de Autodeterminación del Paciente, como mencioné anteriormente. Los textos normativos internacionales, Helsinki y los siguientes, hasta Edimburgo en el 2000, el convenio de Oviedo, que es muy importante en nuestra legislación porque esto ha sido una cascada de derechos desde lo internacional a lo nacional y a nuestra legislación nacional. De hecho, el convenio de Oviedo, firmado el 4 de abril de 1997 en la localidad de Oviedo, la Declaración de Lisboa de 1981, actualizado en el 95 y en el 2005, la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, la Ley 41 del 2002, que es la ley española federal, la Ley Básica de Autonomía del Paciente, que modifica, tal como nosotros hemos hecho en muchos aspectos, la Ley Básica de Sanidad de 1986, sobre todo en lo que a nosotros nos compete en su artículo 10, y la Ley de Andalucía de febrero del 2010, que tiene una trascendencia muy fuerte entre nosotros porque la Ley de Andalucía fue una de las bases para uno de los proyectos, el del senador Cabanchik, que tenía que ver con la muerte digna. Así que vamos viendo cómo los textos normativos, Oviedo, la Ley de Autonomía del Paciente de España, la Ley de Andalucía, nos van involucrando en este tema. En la República Argentina ya mencionaron la Constitución Nacional, el artículo 19 sobre las conductas autorreferentes, que ha sido el pilar de la resolución del caso Bamondes. La Constitución Nacional también consagra el derecho a la información en
tratados internacionales en el artículo 75, en el inciso 22, el artículo 33 y otros que no he de mencionar, la ley de ejercicio de la medicina, la ley 17.132, en su artículo 19, habla de respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse. Y finalmente, el caso Bamondes como paradigma. Todos recuerdan que Bamondes era un testigo de Jehová. El caso Bamondes, que fue el antecedente de nuestro moderno Albarracín, que ya fue comentado, y otros tantos casos menos mediáticos, como por ejemplo el primero, que fue el caso Parodi del paciente que se negaba a amputarse y prefería morir, cosa que logró finalmente, que fue resuelto por Pedro Hoff en la década del 90. También en Mar del Plata, el caso M, una mujer que establece las directivas anticipadas con esclerosis lateral amiotrófica, en fin. Nuestra jurisprudencia también es rica en casos. La ley de Río Negro tiene una especial trascendencia en nuestro medio porque fue la primera ley que se llamó de muerte digna. Primero, había existido la ley de derechos del paciente, la 30.076 del 97, y luego fue complementada con los derechos del paciente al final de la vida, que ese es el nombre correcto, con la 4264 del 2007. Neuquén inmediatamente se copió de Río Negro e hizo una ley similar, menos completa según mi criterio, la 2611 del 2008. La ley de derechos del paciente, que es un antecedente fuertísimo para lo que dice en el código, la 26.529 del 2009, modificada en el 2012 y reglamentada recientemente, creo que en junio, en julio, por el decreto 1089 del 2012. Todo esto también recepta, aprendí a decir de los abogados, recepta otras leyes de situaciones especiales como la ley de trasplantes, la ley de salud mental y la ley de protección integral del niño, niños y adolescentes, que ya fueron mencionados en algunas de las discusiones del día de hoy. Digo lo de la muerte digna porque la muerte digna a los medios, a la población general, pareciera que se desvirtúa el verdadero sentido, que son los derechos del paciente en situación terminal. Un paciente mío me dijo, si a mí me pasa algo, por favor, aplicame la muerte digna. O sea, aplicame la muerte digna cual inyección letal. Y esto, digamos, la ley de muerte digna no se aplica para que alguien muera. Y esto fue transmitido de alguna manera así, la población lo recibió de esta manera. Muy bien. Ahora haré un análisis crítico de algunos artículos del Código Civil que competen a todo lo que acabo de decir y haré algunas propuestas. El doctor que me precedió ya habló de estos artículos, del A al E. No abundaré, el doctor lo dijo muy bien. Para mí tiene mucho problema el artículo 59. El artículo 59 recepta casi in toto igual al artículo 5 G de la Ley de Derechos del Paciente, así como al inciso E, que se denomina autonomía de la voluntad del artículo 2. ¿Qué problemas? Esto para recordar, después vamos a ver los problemas. Enfermedad, el doctor ya lo dijo, resalté en amarillo lo que para mí es altamente conflictivo. Enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentra en estado terminal. De hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro. Extraordinarios o desproporcionados. Y finalmente, o estado terminal, irreversible e incurable. ¿Qué problemas? Sigamos. Sigue el artículo 59. Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin consentimiento, excepto disposición legal en contrario, que este me parece un párrafo central. Y luego dice, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal en caso de incapacidad, el cónyuge, el conviviente, mejor dicho, no incapacidad, el que no esté en condiciones físicas o psíquicas, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompañe al paciente. Muy bien. ¿Qué problemas me ocasiona ver esto? Primero, trae esto como copia aquellos artículos de la ley 26.529 y modificada y reglamentada,
Si bien esto para mí resulta un gran avance, pero se lleva consigo, trae el carro con todos los errores o con todas las dificultades que tiene la ley 26.529. ¿Cuáles son estas dificultades? Retiro o no inicio. Ustedes vieron que habla de retiro. Yo tengo derecho a que me retiren un medio de soporte vital. También a que no lo inicien. ¿Qué es ordinario y extraordinario? Parece una redundancia, porque en realidad, cuando aparecieron las unidades de terapia intensiva con la epidemia de polio en Copenhague y avanzó la anestesia y avanzó tantas cosas en esa década de manera terrible, apareció el concepto de muerte cerebral y demás. Pío XII habló de que uno podía evitar los tratamientos extraordinarios. ¿Por qué? Porque un aparato de diálisis era algo extraordinario. Hoy, hace 15 años, hacerle una resonancia a alguien era extraordinario. Hoy donde yo vivo, en 10 cuadras hay 3 resonadores. Ya no es extraordinario. Ahora, cada paciente que viene con dolor de cabeza, yo le pido una resonancia, no es extraordinario, es desproporcionado. Por lo tanto, yo creo que la palabra extraordinario es confusa. Más adecuado es proporcionado. Es más, ya casi ni se habla tampoco de proporcionado o desproporcionado, sino de indicado o no indicado. No es que los pacientes se defienden de nosotros para que no le hagamos nada desproporcionado. Hay cosas que están indicadas y cosas que no están indicadas. Si yo tengo un paciente oncológico terminal, lo pongo en terapia y lo intubo y lo reanimo, eso no es desproporcionado, es una mala praxis hoy. Ya no es desproporcionado y el paciente se tiene que pelear conmigo para que yo no le haga algo desproporcionado. Si ingresa un paciente asmático con una crisis y lo intubo, ya no es desproporcionado, está indicado. Esa me parece central en esta discusión. Retiro o no inicio de medidas de soporte vital o proporcionado. Muy bien. El otro tema que es clave también en la discusión, la nutrición, hidratación y reanimación artificial. Dice, nutrición, hidratación y reanimación artificial. ¿Qué es lo artificial? ¿Solo la reanimación o la nutrición y la hidratación? Porque esto no es ingenuo, porque si yo digo que está prohibida la nutrición, puedo decir, bueno, está prohibida la nutrición y hidratación natural y la reanimación artificial. Primera observación, no conozco ninguna reanimación natural. Todas las reanimaciones son artificiales, obviamente. ¿Es cierto? No hay reanimación natural. Sin embargo, hay nutrición, hidratación natural y artificial, que puede ser enteral o puede ser parenteral. Y esto me parece también central, porque es la cosa el dilema de todos los días. El conflicto está alrededor de esto. El conflicto que se dio en la discusión de muerte digna estaba alrededor de esto. Es la nutrición e hidratación. Entonces, propongo nutrición e hidratación artificial y de reanimación. Porque todos los conflictos, no todos, gran parte de los conflictos centrales surgen, incluso en los ideológicos, religiosos y todo lo que ustedes quieran, si la nutrición e hidratación enterales son A, un soporte vital, B, un tratamiento, D, un derecho. Muy bien, entonces, yo personalmente creo que es un tratamiento. Y todo, no es que yo creo, sino que el Hastings Center, cuando habla de soporte vitales, incluye no solo la hidratación, sino a las drogas vasoactivas, a los antibióticos, todo aquello que prolongue la vida y sin lo cual el paciente en un estado X muere. Acá está un derecho. ¿Cómo? En esta redacción es un derecho. En esta redacción es, bueno, la hice yo. No, mejor dicho, en esta redacción que está es un derecho. Yo creo que es un tratamiento. Muy bien, pero esto, abro llave, da lugar para muchos conflictos, por eso lo estoy señalando. Sigamos. Enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentre en estadio terminal. Después dice, la prolongación en ese tiempo de ese estadio terminal irreversible, incurable es o I. Si digo o, no estoy incluyendo al paciente terminal, mejor dicho, lo incluyo, pero hablo de situaciones distintas. Y estoy diciendo que ser irreversible e incurable es una condición. Si yo tengo esclerosis lateral amiotrófica y no estoy terminal, pero tengo una enfermedad irreversible e incurable. ¿Verdad?
Ahora bien, cuando sigo con la redacción, dice terminal, irreversible e incurable, lo cual se presta a graves confusiones en un tema altamente sensible. Para hacer este diálogo de fuentes que habla el proyecto, la presentación del proyecto, es decir, comparar, jugar con el resto de la legislación, el decreto último, donde lo reglamenta, dice 2E, autonomía de la voluntad. Cuando padezca una enfermedad irreversible, incurable y se encuentra en estado terminal. Si bien persiste toda la redacción contradictoria que acabo de señalar y que es traída al Código Civil. Se debe unificar el lenguaje. Muy bien. Propuesta. Propuesta es o corregir cada una de estas alternativas o poner para un código civil, nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento, expresa disposición legal en contrario, porque en realidad yo puedo negarme a rechazar tratamiento, sea terminal o no. Yo tengo mis derechos como ciudadano. Cuando estoy enfermo, tengo mis derechos como ciudadano, y cuando soy enfermo y terminal, Dios no lo permita, también tengo mis derechos como ciudadano. O sea, no es que porque estoy terminal puedo o no rechazar la hidratación, puedo o no rechazar, de tal manera que, me parece, como decía Unamuno, que es que la solución parece el problema. El problema es la solución, ¿no? Digo, de la redacción. Esta fue la modificación. Antes estaba así. Antes tu propuesta era la redacción original. Se incorporó la de muerte digna y se incorpora con sus errores. O modificamos la incorporación y la emprolijamos un poco, que yo no sé si es el papel de un código civil, lo desconozco. Entrometerse tanto en retiro, no inicio, parece excesivo. Bueno. También, fíjense que la ley de Andalucía del 2010 dice: toda persona tiene derecho a rechazar la intervención propuesta tras un proceso de información y decisión, aunque ello pueda poner en peligro su vida. Y listo. Digamos. Si bien la ley de Andalucía es muy completa y también tiene algunos puntos que no me gustan, pero en esto me parece más acertado. Muy bien. Sigamos con el artículo 59. El orden de prelación. El último párrafo no establece, según mi humilde criterio, no establece el estricto orden de prelación, de orden, en caso de que el paciente no esté en condiciones físicas o psíquicas para expresar su voluntad. Sí lo hace la reglamentación de la ley 26.529 modificada. ¿Por qué? Porque remite a la ley de trasplantes modificada, que es el artículo 21 de la 21.493, que establece un orden que en el Código Civil anterior representaba, digamos, a la obligación de alimentos. Digamos, me parece más apropiado esto porque, digamos, si todo se resuelve al lado de la cama y yo tengo que decirle a un paciente, bueno, mañana te tenés que operar. ¿Cuál era el orden de operación? Yo le digo al que está, che, mirá, ¿qué es tu primo? Bueno, se va a operar y mañana... No pienso en el orden de prelación. Es más, nadie jamás la va a saber. Digamos. Entonces, parece más apropiado esto. Y aquí también es difícil, con respecto al lenguaje, condiciones físicas o psíquicas. ¿No habrá que poner aquí el término competencia al cual se refirió la doctora Ciruzzi? ¿O la capacidad de ejercicio que se menciona en otros párrafos de este código? Digo, para estar en consonancia. Propuesta: conciliar los textos para evitar contradicciones o disonancias, o no sé cómo lo llaman los abogados. Contradicciones. Con respecto a las directivas anticipadas. La persona plenamente, bla, 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 ya lo leímos, que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Hoy la doctora Kemmelmayer habló de este tema y que se reunieron con los de la iglesia. Yo digo, si hago acá una encuesta de qué cree cada uno que es eutanasia, estoy seguro que todos dicen cosas distintas. Entonces, si todos dicen cosas distintas,
porque además uno lo ve en los debates por televisión, en el diario. Cuando se hizo la reunión por la ley de muerte digna en el Senado, la cantidad de disquisiciones que se hizo sobre la eutanasia y sus definiciones fue realmente impresionante. Activa, pasiva, directa, indirecta, voluntaria, no voluntaria. Si yo no defino bien qué es eutanasia, que según mi criterio, no mi criterio, el de muchos, es la directa, activa, voluntaria, tal como se practica en Holanda, mediante la inyección de una droga letal a un paciente a su beneficio en estado de sufrimiento intolerable o en estadio terminal, tiro abajo todo. O sea, si para mí existe la eutanasia pasiva y lo confundo eutanasia con el retiro o no inicio de medidas de soporte vital cuando no están indicados, tiro abajo toda la estantería que construí con estos artículos del código, con la ley de muerte digna y no sé con cuántas cosas más. Y con el caso Bamondes y con todo lo que quieras. No puedo prestar. Exactamente. Entonces, la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos dicen expresamente, por supuesto, 1000 veces en 1000 artículos, que el retiro o no inicio de medidas de soporte vital no es eutanasia. Cosa a la que adhiero plenamente. Y esto me parece que siembra confusión, salvo que yo ponga que implica desarrollar prácticas eutanásicas directas, activas y voluntarias, que es lo que propongo. Y esto me parece importante, porque si no, vamos a leer el código y dice, no, esto es una práctica eutanásica, va a decir uno, no, sí lo es, no, no lo es. Y todo esto no sirvió para ayudar a los médicos ni para lo que debe ser, yo creo, es desjudicializar la medicina, como aquí se dijo. El enemigo más importante de la ética es la medicina a la defensiva. ¿Qué es eutanasia? Práctica propuesta. La eutanasia es activa, directa y voluntaria. Exequias. Hasta donde yo sé, las exequias son las honras fúnebres. Etimológicamente quiere decir seguir afuera, porque antes los cementerios estaban en las afueras, entonces llevaba el carro fúnebre y lo seguía afuera. Eso me parece que poco tiene que ver con la donación de órganos del cadáver, que sí está contemplado en el artículo 94, donde tal vez yo no confundiría la donación de órganos y lo pondría más en el artículo 94. Comprobación de la muerte, criterios médicos aceptados. La doctora Kimmermayer habló hoy y hablamos del concepto de muerte cerebral. Ablación de acuerdo a la legislación especial, dice en el artículo 94, y me parece correcto, esto es lo del INCUCAI. Quiero analizar, hice una lista de situaciones clínicas que deben ser ayudadas, deben ser clarificadas, deben ser facilitadoras para los médicos en el caso de estos cuadros clínicos. Tanto el Código Civil como la Ley de Derechos del Paciente y todas las leyes deben ser facilitadoras, aclaradoras, desjudicializadoras. Muerte cerebral y trasplante. La muerte cerebral, como hoy dijimos, se da solamente en el contexto de terapia intensiva en un paciente con intubación endotraqueal y asistencia respiratoria mecánica. La muerte cerebral también es un constructo cultural mal conocido, pese a que hace más de 40 años que el comité de Harvard diagnosticó y hizo los criterios de muerte cerebral de Harvard. Que estos fueron hechos con un criterio puramente utilitarista, es un constructo, no es que descubrieron la muerte cerebral, hicieron este constructo para facilitar los trasplantes y para no llenar las terapias intensivas en ese momento incipientes. Como dice Peter Singer, es una ficción útil. Ficción al fin. El paciente de trasplante, digamos, la misma situación. El estado vegetativo persistente puse. O estado vegetativo persistente. Confundido frecuentemente con el permanente. Y los pacientes críticos en situación irreversible. Esto es lo que Gherardi ha denominado en un artículo y en ese libro muy bueno que recomiendo, el libro Y vida en terapia intensiva, es la muerte intervenida. Es donde
el paciente vive o muere de acuerdo a la intervención. Es donde la muerte es una decisión, no es un hecho que se constata, es una decisión que se toma. Se retiran o no inician medidas de soporte vital. Los pacientes terminales oncológicos. El doctor ya se refirió a este tipo de pacientes. Los pacientes terminales no oncológicos, pacientes que digamos, la cultura médica no alcanza todavía a reconocer la terminalidad en algunas situaciones clínicas especiales, como el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente con insuficiencia, con una miocardiopatía dilatada en estadio terminal, lo cual hay protocolos de reconocimiento. Los pacientes neurológicos con deterioro progresivo e incurable no terminales. El paradigma es el paciente con esclerosis lateral amiotrófica, que hace sus directivas anticipadas o se niega a recibir tratamientos porque está cansado de internarse en terapia intensiva y que lo ventilen. Los pacientes con estado vegetativo permanente, es decir, cuando ya supuestamente no hay marcha atrás. En global, si bien hay de acuerdo a cada caso, en general es después de un año. En general, si bien eso está con el avance de la neuroética, todo se va moviendo y hay nuevos métodos diagnósticos. La neuroética, no vamos a entrar en eso, pero ha hecho que esto vaya cambiando día a día con las neuroimágenes, en fin. Cada uno de estos pacientes tendrá competencia o capacidad de ejercicio y tendrá directivas anticipadas o no. No hay que poner muchas expectativas en que los pacientes van a tener directivas anticipadas, porque en Estados Unidos, que fue donde se inventaron las directivas anticipadas, menos del 18% de los pacientes ingresados en terapia intensiva tienen directivas anticipadas, y en España, que se ingresaron antes que nosotros, tampoco son de consumo popular, digamos. Así que tenemos que aprender también a manejarnos sin las directivas anticipadas. ¿Qué hubiera pasado? El caso Camila, famoso caso Camila. ¿Qué hubiera pasado, pregunto, si Camila le hubieran sacado el respirador y Camila hubiera seguido respirando? ¿Le hubieran retirado la sonda de alimentación? Lo que quiero señalar es el hiato entre las leyes y la cultura médica. Porque en realidad a Camila también le podrían haber sacado el respirador antes de cualquier ley de muerte digna. Camila, la mamá de Camila, peleó valientemente por la ley de muerte digna, pero la verdad es que se hubiera podido sacar la asistencia respiratoria mecánica en un estado vegetativo permanente donde no tiene indicación. La sonda es otra cuestión. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué va a pasar con Marcelo Díez, el caso de Neuquén, cuya hermana está peleando para que le retiren la sonda de alimentación enteral que hace 17 años que está en estado vegetativo permanente? ¿Qué va a pasar con ese caso? Veremos. Lo dejo en puntos suspensivos. Yo creo que las cosas no suceden. Suceden en las leyes. Algunas suceden en las leyes, otras suceden en los tribunales, pero fundamentalmente suceden en la cultura. Ni la bioética ni la medicina deben hacer una excesiva transferencia al derecho. Los médicos tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Por eso, no todo es proporcional. A ver el código que dice si es proporcional o desproporcional. Hay cosas indicadas y cosas que no. Tenemos un marco, ¿para qué? Para que nadie nos persiga cuando hagamos lo indicado. No para que nos diga qué es lo indicado, sino para que no ser pasible de persecución judicial si hacemos lo indicado y no estar pensando en el bienestar de nuestros pacientes y no que tenemos que ir a tribunales. Porque vuelvo a decir, la medicina de la defensiva es el peor enemigo de la bioética. La autonomía y el deber de información deben formar parte de una buena práctica médica, no de la obediencia a las leyes. Nada más. Ha habido un valiente auditorio que ha soportado estoicamente esta jornada, siendo las 20 horas. Yo, en realidad, tengo poco para decir porque me he encontrado con la sorpresa de dos queridos amigos analizando las leyes, que era la parte que me tocaba a mí en esta mesa, y lo han hecho muy bien y coincidimos con la mayoría de las cuestiones. Pero, dada la hora y dada la cantidad de información que hemos recibido hoy,
me parece importante reflexionar en un punto con ustedes y en esta casa. Y tiene que ver con que estos planteos que nos hace este proyecto, que no sabemos si se van a convertir en ley o no, que ya los tenemos esbozados en alguna parte de la Ley de Derechos del Paciente y en otras leyes que tienen que ver con este derecho de la salud, nos dan la oportunidad de rehabilitar este lazo que se ha quebrado. Creo que la mayor fortaleza que tiene este proyecto es el de invitarnos a rehabilitar, a reafirmar, a reinventar esta relación de este trinomio de equipo de salud, médico y familia, y deberíamos no dejarla pasar así nomás. A mí me produjo sumo agrado que Microjuris, cuando con Irene enseguida levantó la invitación a venir acá a hablar de esto, ¿no? Porque nosotros podíamos hablar de esto con Alejandro en la Facultad de Derecho, pero no quisimos hacernos, nos pareció provocador venir acá e invitarlos a debatir sobre estas cuestiones que involucran la actividad de todos los días, la actividad asistencial. Nosotros los vemos en los hospitales dudando. Esto que dice Daniel es terrible. ¿Cómo un médico va a atender a su paciente con un código en la mano? La madre de todas las madres en la relación asistencial es la lex artis. El código no importa. Entonces, digamos, que se involucren, que participen de la comisión bicameral, que vayan a decir algo, es muy importante a la hora de la sanción de este código. Y no los vemos muy activos en este sentido, los profesionales del equipo de salud. No los vemos muy involucrados y por eso nosotros quisimos hacer esto hoy aquí. Así que para mí es un honor, es un orgullo la respuesta, Alejandro, Irene, a todos los que han participado. Muchísimas gracias a todos ustedes que han soportado esta larga velada, pero bueno, abrimos sí a las preguntas que le quieran hacer, que muchas no deben ser porque realmente fueron muy claros los dos, sumamente claros, y nos dejan un arsenal de dudas que nos llevaremos a casa para ver cómo resolver, pero no, un placer. Bueno, un aplauso a todos. Muchísimas gracias y los convocamos a seguir trabajando.